Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Lo primero, desearos de parte de todo el equipo de Sabio Group que vosotros y vuestras familias podáis estar bien. Ciertamente esta crisis del COVID y la activación del estado de alarma en el cual todavía nos encontramos, pues ha sido una prueba para todos nosotros y está definiendo tendencias que están impulsando la digitalización de las empresas. En Sabio hemos preparado este webinar dentro de una serie de webinars para hablar de esta experiencia, de la visión de futuro del teletrabajo. Lo vamos a hacer con tres compañías importantes. Hemos tenido una baja de última hora por algún problemilla con Bankia que no han podido solventar, pero contamos con tres importantes compañías de distintos sectores que son claves en lo que es ofrecer servicios esenciales en la sociedad. No me he presentado, soy Luis Javier Polvorinos, trabajo en el área de desarrollo de negocio de Sabio Group. Para aquellos que quizás todavía no nos conozcáis, Sabio Group es la mayor compañía de experiencia de cliente en España. Estamos trabajando en la mejora de la experiencia de cliente y nuestra motivación es entregar experiencias excepcionales a nuestros clientes. Para ello nos valemos de la tecnología, de soluciones tecnológicas, bien sea en la nube o bien sea en casa del cliente. ¿Qué es lo que hacemos? Pues diseñar experiencias digitales de autoservicio, pues experiencias con inteligencia artificial, conversacional, utilizando voz, email, chats y soluciones que son muy fáciles de implementar. También apoyamos a los clientes en los procesos de toma de decisión, ofreciéndoles datos que hasta ahora pues, no estaban disponibles. También nos hemos tenido que enfrentar a esta situación del teletrabajo, por supuesto, hacia un modelo 100% de teletrabajo, y lo hemos hecho muy rápidamente, con el objetivo de poder proteger a nuestros empleados, a nuestros clientes y también a nuestros partners, pues incluso antes de que hubiera un decreto del gobierno. Hemos tenido que aceptar, seguro que como cada una de las compañías de los que estáis asistentes, esta nueva normalidad, y hemos ayudado a muchos clientes en plazos pues incluso muy reducidos, como en 48 horas, a poder implementar soluciones, por ejemplo, soluciones de lenguaje natural, para que nuestros propios clientes pues, pudieran dar respuesta a la demanda que había surgido debido a un cambio completo, ¿verdad? Algo desconocido, demanda de muchas llamadas, incrementos o de otra serie de servicios. No quiero extenderme mucho, solo daros algunas cifras para que nos conozcáis un poquito más en profundidad. El Grupo Sabio tiene más de 400 clientes en todo el mundo y tenemos 10 oficinas a lo largo del mundo con un equipo de unos 600 profesionales. Más o menos 250 de esos 600 estamos trabajando en España. Y lo que hacemos, como mencionaba, es ayudar a organizaciones muy importantes a mejorar sus procesos de innovación, apoyándoles en sus procesos de transformación digital. En definitiva, a poder implementar la mejor experiencia de cliente. Y es nuestro deseo que podáis disfrutar de este webinar. Os damos una cálida bienvenida, sentiros cómodos. Como recordaréis, el título es El lado bueno de las cosas, mejores prácticas de teletrabajo en tiempos de COVID-19. Y no me voy a extender más. Voy a pasar a presentar a nuestro panel de expertos, en los cuales contamos hoy y a los cuales deseamos darle las gracias por su colaboración. Sabemos que son momentos muy complicados en cuanto a trabajo, ¿verdad? Y a cambio de modelos, y apreciamos mucho el tiempo que ellos van a dedicar para compartir su experiencia con nosotros. Nos acompaña Daniel Sánchez Blázquez, que es el director de clientes y canales de Cofares. Buenos días, Daniel. Buenos días a todos. Nos acompaña también Carmen Corbatón, que es la responsable de Relaciones del Empleado, Diversidad e Inclusión en AXA España. Buenos días, Carmen. Buenos días a todos. Y también Óscar López Castedo, responsable de operaciones de servicio al cliente en Sanitas. Buenos días, Óscar, también. Buenos días. Y bueno, hemos invitado a estos panelistas y también a vosotros, a los asistentes, para que podáis conocer cómo las organizaciones se han adaptado a esta nueva realidad que estamos viviendo. Podemos compartir experiencias, conocimiento, y seguro va a ser algo pues muy ameno y muy enriquecedor para todos. Algunos datos de contexto, no queremos perdernos en cifras, ¿verdad?, que a veces nos marean, pero sí nos pueden situar un poquito en dónde estamos. Son datos de marzo de 2020 del Observatorio de las Telecomunicaciones en España y mencionan en cuanto a las empresas cómo en 2019, que es los últimos datos que cerraban, el 87% de las empresas en España
proporcionó a sus empleados dispositivos móviles con una conexión móvil a Internet para su uso empresarial. Este 87% suponía un punto por encima de la media de la Unión Europea. Si hablamos de las personas, el mismo informe lo que menciona respecto a 2019 es que el 29% de los empleados españoles disponían de este tipo de dispositivos móviles o portátiles para poder conectarse a Internet. También un punto por encima de la media europea. Y si hablamos del uso, pues este informe mencionaba cómo al menos trabajaron una vez por semana en un sitio externo o en movimiento o en casa, podríamos citar también, un 10% de estos individuos. Esto nos sitúa un poquito en el contexto en el que vamos a hablar. Ya dicho esto, mencionaros que hay un chat abierto, podéis enviar las preguntas a lo largo de todo el webinar, las recopilaremos y al finalizar el mismo pues las haremos a los distintos panelistas, las trasladaremos y por favor participar, que seguro que enriquecerá el webinar. Y también recordaros que, como decía, esto forma parte de una serie de webinars. Tendremos el siguiente el 26 de mayo, hablaremos de Speech Analytics, de su relación con la crisis y las decisiones en experiencia de cliente. Vamos a contar con compañías también muy grandes como Sabadell, Mapfre, Renfe, Within, algunos otros que estamos confirmando. Así ya no me enrollo más. La primera pregunta, y que sirva de introducción, ¿va a haber un antes y un después del teletrabajo? Carmen, por ejemplo, ¿tú qué opinas? Bueno, yo primero encantada de estar aquí, muchas gracias por habernos invitado. Yo creo que AXA es una empresa pues conocida por todos, somos una empresa aseguradora, internacional. Bueno, pues no me meto más, ¿no?, con presentar a la compañía, pero para nosotros el teletrabajo ya era una forma de hacer antes de llegar la situación de COVID. Ya teníamos pues equipos que trabajaban en remoto permanentemente, eran equipos comerciales o equipos que teníamos en diferentes ubicaciones geográficas y adicionalmente habíamos avanzado ya con equipos de todas las características. Teníamos ya prácticamente al 70% de la plantilla en AXA haciendo un día de teletrabajo o en algunos casos 2 días de teletrabajo. Entonces, eso era algo que para nosotros funcionaba muy bien, estábamos avanzando, tanto habíamos avanzado que teníamos y tenemos una regulación en el convenio colectivo sobre teletrabajo que firmamos en el año 2017. Es decir, para nosotros el teletrabajo era ya una realidad en la que queríamos ir avanzando. Entonces, a tu pregunta de ¿realmente crees que el teletrabajo ha llegado para quedarse? Pues ahora con más certezas de las que teníamos antes, ¿no? Y ahora ya yo creo que hay un cierto consenso en el mercado que el teletrabajo pues es una realidad que nos ha permitido en una situación tan compleja como la actual pues mantener la actividad, ¿no? Ahora, ¿es el teletrabajo lo que estamos viviendo ahora? Pues yo ahí también tengo mis dudas, ¿no? Porque creo que ahora lo que tenemos es a todo el mundo trabajando en remoto, o sea, no encaja exactamente con la filosofía de teletrabajo de una normalidad o incluso de la nueva normalidad que tengamos algún día que entendemos que debería quedarse. Ahora, sí es una forma de trabajar que ha demostrado pues su utilidad, su polivalencia, que debería permitir conciliar y quizás es algo que ahora pues no se esté viendo, ¿no?, como una medida de conciliación, pero la realidad es que lo permite. Entonces, pues por contestar así más directamente a tu pregunta, Luis, pues sí que creo que ha venido para quedarse y creo que ha demostrado y ha permitido vencer barreras que todos teníamos en cuanto a esta forma de trabajar desde casa. Bueno, Dani, ¿tú qué opinas? ¿Ha venido para quedarse? A ver, evidentemente la aceleración que va a suponer en toda la digitalización es innegable. Hay empresas, como comentaba Carmen en AXA, que ya habían entrado en el mundo del teletrabajo, otras no, pero desde luego en términos de productividad, en términos de eficiencia, en términos de herramientas, esto supone un antes y un después. Afortunadamente, España, en términos de infraestructura tecnológica para la conectividad por Internet, es de los países más avanzados del mundo y eso genera que la mayor parte de la población sí que tenga esa capacidad de teletrabajo. También coincido con Carmen que esto no es exactamente teletrabajo, estar con toda la familia, con los niños,
es complicado, pero aún así las tasas de productividad yo las definiría como hiperproductividad, porque no es solo productividad, la gente es mucho más eficiente en la gestión del tiempo, es multiconexión. Tú estás en una call, puedes estar atendiendo un móvil, un WhatsApp, puedes estar incluso en off, haciendo otro tipo de gestiones, te obliga a una hiperproductividad realmente brutal, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la eficiencia, de la conciliación, yo creo que son ventajas. Vamos a ver el futuro donde nos depara, si hay algún tipo de flexibilidad, oye, tener una parte de teletrabajo mucho mayor de la que hay hoy, que sea compatible también con una cierta socialización en la oficina física, pero desde luego vamos a acelerar mucho toda la digitalización y las empresas van a reflexionar sobre las ventajas del teletrabajo, ¿no? Muy bien. Óscar, pues también nos interesa mucho vuestra experiencia en este sentido. ¿Hay un antes y un después? Gracias, Luis. Buenos días a todos. Coincido con lo que estaban diciendo tanto Carmen como Daniel, ¿no? Para mí y para Sanitas el teletrabajo ha sido algo que no es que venga para quedarse, porque ya veníamos teniendo teletrabajo como una forma de, ya no solo de conciliación, sino una forma de trabajo habitual, ¿no? Y es cierto que lo que estamos viviendo no es exactamente teletrabajo, como decía Daniel, porque estamos en una situación extrema que al final lo que nos ha venido a dar a prácticamente todas las compañías es un empujón en las soluciones de conciliación que tenemos para teletrabajo. Hay empresas que no estaban habituadas a tener esta alternativa para sus empleados y han visto que es la solución que han tenido que poner encima de la mesa para seguir y continuar con el negocio. Y hay otras empresas que ya teníamos esta solución planteada con los empleados, con los comités de empresa, etcétera. Y lo que hemos visto es que sale reforzado, tanto desde el punto de vista de negocio como desde el punto de vista de beneficios sociales para nuestros colaboradores, ¿no? Por tanto, para mí prácticamente viene para quedarse y ser una solución de lo que llamamos el new normal, ¿no? Pues viene, estará aquí y lo tomaremos como algo habitual, que no será la excepción, básicamente. Muy bien. En eso, la verdad es que coincidimos todos, ¿no? Parece que está claro que lo tenemos que adoptar como una parte ya de nuestra nueva realidad, con los matices que muy bien habéis comentado. Pues teníamos preparado 3 bloques para seguir con este panel. El primero, en cuanto a cómo había sido hasta ahora la situación. Habéis comentado algunos detalles ya, ¿verdad? ¿Cuál ha sido vuestra experiencia? Cómo ya veníais teletrabajando, pero sí nos gustaría abundar un poquito más. ¿Cómo fue la decisión en esta crisis? ¿Fue rápido la reacción? ¿Cuáles han sido los obstáculos que habéis podido encontrar? Carmen, ¿quieres tú comenzar? Sí, bueno, ya he compartido en el primer momento que para nosotros el teleworking era ya una realidad. Era una realidad para bastante gente, pero era una realidad que no es exactamente la que tenemos ahora. De hecho, nosotros ahora mismo no hablamos de que estamos en teleworking, sino de que estamos trabajando en remoto todos. Porque el teleworking como tal nosotros pues lo teníamos estructurado como voluntario, reversible, o sea, con una serie de pautas en cuanto a que pues, las personas tuvieran buen desempeño, un cierto nivel de seniority. Y todo eso, pues realmente lo que ha ocurrido es que nos ha obligado a ir pues muchísimo más rápido y de una manera más, vamos, absolutamente universal a todos los colectivos. Y nuestra experiencia, y creo que lo ha dicho Daniel, ya era muy buena, porque ya habíamos visto que la productividad en los días de teleworking era una muy buena productividad. Entonces, lo que estamos viendo es que ahora, pues efectivamente, quizá tenemos una superproductividad, ¿no? No sé si Daniel o Óscar lo habéis comentado. Y nos ha ayudado también a vencer barreras, porque pese a que habíamos avanzado, pues no dejabas de tener personas que no eran convencidos del teleworking, ¿no? Hay muchas barreras y obstáculos que vencer en cuanto pues, a managers que no confían del todo en qué ocurre cuando alguien está haciendo teleworking o que al final te obliga a ser mucho más digital, ¿no? Se puede trabajar sin papeles, se puede trabajar con la mesa limpia, o sea, hay muchos temas asociados
a lo que es una política de teleworking que ya habíamos avanzado, pero nos ha obligado a hacerlo pues, de una manera muchísimo más intensiva. Entonces, la verdad es que ha sido un placer porque, oye, había equipos que eran un poco más resistentes a esto, ¿no? Que trabajaban con papeles, porque históricamente han trabajado con papeles y te das cuenta que dices, pues nada, ahora son unos súper prescriptores del teleworking y son gente que están felices diciendo que, oye, que pueden trabajar sin papeles, pueden trabajar en un entorno digital, no necesitan armarios, por ejemplo, que es algo que era como, bueno, ¿cómo vamos a estar nosotros sin armarios? Pues están sin armarios, están sin sus papeles y además están teniendo muy buena productividad. Entonces, la verdad es que de aquí a lo que voy es a que habíamos avanzado, pero esto nos va a dar un empujón definitivo. Ahora, ¿tiene que ser el modelo que tenemos ahora al que vamos a ir? Pues no, porque hay una parte también de cultura corporativa, ¿no? De los espacios, cómo generan pues, lo que una compañía quiere ser, de generar networking, conocer a la gente, tener relaciones. Bueno, pues todo eso es algo que también aporta muchísimo valor y que creemos que se tiene que mantener, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son las reflexiones. Yo creo que hace falta también una regulación sobre el tema de teleworking. Creo que ahora mismo estamos teniendo una situación de mucha normativa nueva, pero yo creo que en el tema de teleworking hará falta una cierta normativa. Nosotros fuimos capaces de resolverlo por la vía de la negociación colectiva, pero hay que poner orden, ¿no? en este tema. Esto al final tiene una parte jurídica que también hay que regular. Y no sé, así a priori por mi parte nada más. No sé si te he contestado a todo, Luis. Sí, sí, sí. De hecho, creo que además desde la perspectiva tuya de recursos humanos, es muy interesante porque tenía aquí anotado, ¿no? Se plantean escenarios quizás en cuanto a horarios, rutinas, organización, en cuanto a descansos, herramientas Claro. de trabajo, que seguramente son asuntos en los que habéis profundizado ya, ¿no? Sí, sí. Nosotros es verdad que conseguimos ponernos en teleworking todos de manera muy ágil, porque como habíamos avanzado mucho y globalmente la mayoría de la plantilla tenía ya ordenadores portátiles y además sabía usar la tecnología, porque claro, hay una parte que no es tan evidente en cuanto al uso de la tecnología. Entonces, para nosotros era más el generar hábitos de trabajo que ya estaban generados por los días que trabajábamos en teleworking, más que por el uso de la tecnología porque lo teníamos avanzado. Pero también es verdad que hemos tenido, pues yo qué sé, por ejemplo, que avanzar en tecnología nueva o en si la VPN estaba preparada o no. O sea, hay cosas que hemos tenido que hacerlo pues a paso ligero, pero que nos ha permitido ir muy rápidamente en este tema y además tomar la decisión de irnos todos a trabajar desde casa de manera ágil, que concretamente para un caso como el actual, pues era muy importante en ese momento, ¿no? Y yo creo que eso pues a nosotros nos ha facilitado el tomar la decisión y además el implantarla rápido. Bueno, o sea que ahí el apoyo tecnológico también ha sido importante, ¿no? El apoyo tecnológico es absolutamente fundamental. Y teníamos a la gente dotada, que eso también, pues yo creo que fue una ventaja en ese momento. Había que dotar todavía pequeños equipos, pero claro, no es lo mismo que dotar a toda la plantilla de casi 3.000 personas de golpe, ¿no? Que eso habría sido muy complejo. Entonces, bueno, pues sí. Muy bien, ¿eh? Vamos a saltar no veo a Daniel, igual ha perdido parcialmente la conexión. Óscar, pues tu opinión, ¿cómo ha sido la decisión que habéis tenido que tomar en esta crisis? Nos comentabas antes, ¿no? Fuera del panel, un poco la situación en la que os estáis enfrentando, porque estáis en el sector también vosotros, ¿no? ¿Estabais preparados tecnológicamente para trabajar? Sí, bueno, en general coincido con lo que estaba comentando Carmen, ¿no? De cómo estábamos preparados y cómo pudimos como compañías despegar para poder trabajar en home office, en teletrabajo, ¿no? Entonces, yo por separar un poco la parte más de lo que son las sedes centrales y lo que yo viví más intensamente, que es la parte de Customer Service. La parte de sedes centrales, normalmente ellos suelen estar más habituados por los departamentos staff, los equipos back office, ¿no? Pues sí, tienen sus portátiles y siempre pues están más habituados a poder trabajar en su casa, ¿no?
La parte de Customer Service en nuestro centro de relaciones con clientes teníamos un porcentaje importante de asesores que estaban teletrabajando, con lo cual digamos que no nos supuso un cambio de filosofía, ¿no? Nos encontramos ante una problemática de salud, una pandemia donde los principales criterios fueron el de la salud y la seguridad de todos nuestros empleados, con lo cual la decisión fue inmediata de coger y llevarnos toda la operación de una localización física a una distribuida, cada uno en su casa, ¿no? Entonces, aquí el desafío que nos encontramos no fue tanto filosófico, porque, como decía, ya veníamos trabajando y teníamos asesores en teletrabajo, sino que fue, sobre todo, tecnológico, un poco lo que decía Carmen, ¿no? O sea, la tecnología aquí, el tener todo preparado para que pudiéramos funcionar de una sede central a no tener una sede, ¿no? Pues todo distribuido. Y teniendo en cuenta además que los equipos de servicio en el centro de relaciones con clientes tenemos aplicaciones transaccionales, es decir, aplicaciones en tiempo real que tenemos que consultar la información de los clientes, dar la información en los contactos, en las llamadas, en los chats, en las redes sociales o en los emails, ¿no? Entonces, ese desafío para nuestros compañeros de sistemas y de tecnología fue importante. Porque las configuraciones no son las mismas, hay que ver si toda la infraestructura de sistemas es capaz de soportar una carga de tráfico tan elevada, las configuraciones de las VPNs, las líneas de Internet de cada persona en su casa, porque no todo el mundo tiene conexiones de fibra, ni gigabits, ni etcétera, ¿no? Entonces, esa materialización de las cosas más prácticas fue lo que nos encontramos con el mayor desafío, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta que con todo eso en 3 días teníamos el 100% de los servicios en teletrabajo, bueno, pues para nosotros creo que fue un éxito. Y aquí, repito, la parte de implicación y de compromiso, que yo creo que además es fundamental en estas situaciones donde te pones en un punto tan extremo, entonces apelas a ese compromiso con el servicio y con lo que estás ofreciendo. Punto número 1. Y segundo, la parte tecnológica. O sea, esa fue y es fundamental para que a día de hoy sigamos con el 100% en teletrabajo. Muy bien, ¿eh? Nos gusta escuchar porque da otra perspectiva complementaria a lo que ha mencionado Carmen. Y Daniel, en vuestro caso, la misma pregunta, ¿no? Un poco, ya has contado un poquito cómo es vuestra experiencia, pero si quieres abundar, ya venís teletrabajando, ¿cómo han sido vuestras decisiones? Yo os voy a contar el caso de lo que nos pasó para llevar en formato de teletrabajo el contact center. Tenemos un contact center en Cofares de 200 personas. Claro, si le dices al área de operaciones, al área tecnológica, oye, móntame un contact center en formato de teletrabajo, circunstancias normales, es un proyecto que tarda entre 3 o 6 meses. Claro, esto fue una situación que en menos de una semana, porque es que además tuvimos la desgracia de que hubo un test positivo, un positivo del test COVID entre nuestros agentes. Eso nos obligó a un reto, Carmen, esto lo entenderás, de transparencia necesaria para la parte, para el resto de los agentes, porque había estado entre ellos. Tenemos 2 plantas en nuestra oficina para el contact center. La primera la desalojamos completamente. En el plazo de un día tuvimos que buscar una solución física para la parte de contact center. Lo llevamos a otro centro, que hubo que montarlo durante toda la noche. A partir de ahí, por prudencia, también se desalojó y se cerró todo el centro de trabajo de la otra planta. Ahí ya buscamos que los propios agentes se llevaran físicamente los equipos a casa, mientras que montamos la operación con tecnología de redes VDI, de Google Voice, etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente en 2-3 días montamos un contact center de la nada, primero en otro centro y después en formato de teletrabajo, ¿no? Ahí también os cuento un poquito la experiencia en términos de productividad. La productividad evidentemente bajó, no todas las conexiones se podían hacer. Pues integrar todas las aplicaciones de un contact center a través de nuevas redes
pues había cosas que funcionaban y otras cosas que no funcionaban tanto, ¿no? Entonces sí que ha habido una merma en productividad. Esa merma ha estado prolongándose durante un mes. A partir de ahí ya hemos recuperado un pico de normalidad y ahora mismo en la actualidad incluso estamos teniendo mejor productividad que antes. O sea que ya doble mortal con tirabuzón, ¿no? En vuestro caso. La verdad es que es una locura, ¿no? Y supongo que muchos sectores y otras muchas empresas se han enfrentado a este desafío, ¿no? Sí. Al final las cosas, yo creo que al final las cosas, las operaciones, los procesos se pueden tirar en muchísimo menos plazo de lo que nos creemos, ¿no? Sí, deciros que nuestra experiencia ha sido también un reto, ¿no? Por esto que estabas comentando, Daniel, porque los clientes habéis demandado muy rápido respuesta en una situación en la cual había que desplazar, podemos decir así, un contact center a lo desconocido, ¿no? Además, vosotros habéis estado en medio, sí. Sí, Y sí. la aportación que habéis hecho ha sido sobresaliente. Pero bueno, al final ha sido un trabajo en común con los clientes y yo creo que es para sentirse orgullosos todos, ¿no? Ciertamente, como bien decías. Muy bien, el bloque segundo queremos abordarlo desde la perspectiva de qué ha cambiado en esta crisis, ¿no? Muchas cosas nos vienen a la cabeza. Hablamos en primer lugar de si se está transformando la demanda de los clientes, desde la perspectiva de clientes. Carmen, ¿tú qué opinas? Nosotros lo que hemos visto desde el punto de vista cliente son dos tendencias. Una, pues lógicamente ha habido cuestiones o servicios que se demandan menos o que ha habido menos incidencia, pues lógicamente. O sea, por ejemplo, la siniestralidad en auto, pues si es que no hemos podido coger el coche, pues no ha habido siniestralidad en auto, ¿no? Pero sí se ve pues que la parte de retención, por ejemplo, o sea, el cliente parece como que se ha hecho más fiel, ¿no? Le da más vértigo el cambio o no se plantea, no está en temas ahora de me voy a dedicar a cambiar, sino que notamos que la retención en ese sentido ha sido pues más sencilla, también porque creo que a las compañías nos ha colocado en un momento de la verdad muy importante. Es decir, la situación ha sido tan compleja para todos y cada uno de nosotros como personas que yo creo que desde el momento en el que la compañía haya sido capaz de dar la respuesta satisfactoria al cliente, que en nuestro caso, pues por ejemplo, los indicadores de NPS pues, son buenísimos, pues a partir de ahí hacen que el cliente se haya convertido como en más fiel, en más, si quieres, más cercano a la compañía por el momento tan complejo en el que estamos viviendo. Yo creo que los canales digitales claramente se van a reforzar en el futuro, o sea, cuando pues al final incluso la gente que no era tan creyente, ¿no? del intercambio de productos y de servicios a través de la tecnología, pues claramente se han hecho creyentes a la fuerza, ¿no? Y se han dado cuenta de la gran oportunidad que es. Y bueno, para mí quizá esos son los temas más relevantes. Es también un reto el estar cerca del cliente en la lejanía, que pasa lo mismo, ¿no? con los colaboradores o con los empleados, ¿no? Al final es cómo estás lejos pero cerca para hacerte sentir como que merece la pena pues, el producto o el ser parte de un entorno como el que todos vendemos, ¿no? Y ahí cómo la tecnología ayuda y cómo hay diferentes herramientas que te permiten hacerlo, pues es muy diferencial en este momento. Entonces, para mí esas son las principales reflexiones en cuanto a la parte cliente. Aquí encantada de escucharos porque sois mucho más expertos, ¿no? que yo en todos estos temas. Yo hablo más de oídas y de lo que siento como cliente que otra cosa. O sea que... Y en la parte empleado, que te pilla además más de cerca, ¿cómo ha cambiado a día de hoy? Claro, nos enfrentaremos seguro que a muchos más cambios la relación con los empleados. Mira, para nosotros ha sido súper importante y de hecho esto que os he hablado de lejos pero cerca ha sido pues toda una campaña de comunicación, de refuerzo de estilos de liderazgo para generar proximidad aún en la lejanía, ¿no? O sea, cómo hacer que el equipo siga trabajando junto, unido, que se sientan parte del mismo. Entonces, nosotros hemos reforzado muchísimo la comunicación corporativa, muchísimo. Todos los días tenemos el vídeo de algún directivo en el que se dirige a la gente.
hemos trabajado también una campaña que ha sido muy bonita que se llama Superpoderes para los managers y para los empleados, ¿no? En el sentido de que tienes superpoderes para afrontar cualquier situación que se te plantee, porque ha sido también muy complejo pues la forma de vivir dentro de la familia, ¿no? Familias con niños pequeños, bueno, pues todas esas cosas para nosotros ha sido muy importante reforzarlas para que te sigas sintiendo parte y te sientas acompañado de tus compañeros, que los equipos de trabajo sigan funcionando, que se sientan parte del equipo, que los managers estén cercanos pero en la lejanía. Entonces, todo eso lo hemos trabajado con muchísima más incidencia de lo que hacíamos previamente, porque hay cosas que surgen naturales cuando estás junto, pero en el entorno digital eso no es natural, tienes que impulsarlo. Y hemos ayudado muchísimo en esa línea desde el punto de vista del equipo de personas y cultura. Que el impacto en los cambios organizativos es grande, ¿no? Por lo que tú estás comentando, ¿no? Claro, sí es grande, porque lo que antes resolvías con un café o, pues no sé, o sea, llegabas, ¿no? Y con tu equipo, con parte del equipo, te tomabas un café, hablabas los temas. Ahora tienes que tenerlo estructurado, ¿no? Exige mayor planificación. Hay cosas que se resolvían con una conversación de pasillo que ya no se resuelven con una conversación de pasillo. Tienes que entender que cada uno en nuestro entorno podemos estar viviendo la situación de una manera diferente. Estamos trabajando también muchísimo en la parte de wellness, pues el sentir, la parte física, la parte emocional, cómo trabajar desde casa y hacerlo de una manera que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Bueno, pues hay muchas cosas en ese sentido que estamos trabajando para la parte más de empleado y de colaborador en AXA. Interesante esa perspectiva de todo lo que implica de cambio. Pues Daniel, lo mismo, ¿no? Dentro de este bloque de que ha cambiado en esta crisis, ¿se está transformando la demanda de los clientes? Sí. A ver, los clientes, hombre, aquí asumimos que hablamos de clientes en genérico, tanto los clientes particulares como los clientes empresas, ¿no? Y aunque convergen cada vez más en hábitos, todavía hay ciertas diferencias, ¿no? En la parte de la relación con las empresas del cliente final, yo sí que distinguiría la parte más transaccional de la relación con la parte más relacional, ¿no? Yo creo que las empresas, por lo que he podido ver también como propio cliente, sí que han hecho un esfuerzo por mantener esa vinculación, ese engagement con las empresas a través de una comunicación continua, aunque no hubiera negocio de por medio, produciendo webinars, manteniendo un contacto más o menos comercial y sin ningún negocio por no perder esa relación, ¿no? Pero al final yo creo que el cliente cada vez más es más afín a los medios más digitales, ¿no? Sobre todo más en la parte transaccional. Una transacción por un canal digital es una transacción suele ser más sencilla, suele ser más rápida, con un nivel de resolución mayor, ¿no? Y al final aquellos que utilizaban otro tipo de canales no digitales y los están probando, yo creo que poco a poco están viendo que también supone para ellos un ahorro de tiempo y en definitiva lo abrazan de una forma bastante mejor, ¿no? Aquí el reto estará en la parte más relacional y ya hablo un poquito para la parte más B2B, más comercial, que ahí sí que supone un reto, ¿no? Pues por ejemplo, en nuestro sector sí que estamos viendo que empresas están poniendo a través de la web, por ejemplo, pues oye, que sea el propio cliente, la propia empresa, que decida si le quiere visitar su comercial porque tiene una necesidad y demás, ¿no? Que sea la propia empresa quien pida esa visita comercial, ¿no? Eso va a suponer un reto. Yo creo que en la parte más de redes de ventas B2B, ahí sí que va a poder suponer pues una merma en la necesidad que tenía la empresa de tener esa visita comercial, pues para que le cuente, para que le atienda, para que le entienda y para que le desarrolle soluciones, ¿no? Yo creo que ahí sí que se va a notar un antes y un después, ¿no? Y luego en materia de experiencia de cliente, como he dicho, desde el punto de vista de la empresa, creo que la empresa española ha estado bien preparada, lo ha entendido, y desde el punto de vista de cliente, en términos generales, yo creo que sí se ha agradecido esa mayor cercanía y esa mayor oferta de soluciones. Desde la perspectiva del empleado, ¿qué cambios habéis visto vosotros en la situación actual? Yo creo que ahí depende mucho del sector, del tipo de empresa y incluso te diría del tipo de trabajo que haga cada uno, ¿no? Yo creo que sí que esa hiperproductividad también ha hecho un impacto en la propia experiencia del empleado, ¿no?
porque podemos pensar que esto del teletrabajo puede suponer una mayor conciliación para el trabajador, ¿no? Pero para las empresas que están más activas en esta crisis ha supuesto también una hiperproductividad. No siempre se puede, porque al final todo el mundo supone que tú estás a disposición de la empresa, te llaman por 5 canales de forma simultánea, tienes que dejar una call, tienes que dejar algo, tienes que contestar, estás en la obligación y al final tu tiempo, tu dedicación se extiende prácticamente 12 horas diarias, la demanda es infinita, en fin. Como decía Carmen, yo creo que también ahí tenemos que regular algo más todo esto, ¿no? Sí, nos ha pillado todavía poco maduro, ¿no? La regulación, podríamos decir. Óscar, lo mismo, dentro de lo que está cambiando, se está transformando la demanda de los clientes. ¿Cuál es vuestra perspectiva? Bueno, yo creo que la demanda de los clientes depende mucho también del sector y de la actividad de la compañía en sí, ¿no? Coincido además con Daniel y con Carmen cuando hablaban que en cuanto al tema transaccional y de relaciones directamente con los clientes, los canales digitales han tenido un incremento bastante sustancial. En nuestro caso, por ejemplo, la conectividad con cliente final a través del chat ha subido exponencialmente porque es un canal ágil, rápido, que eres eficiente a la hora de resolverle al cliente en el momento. Y sin embargo, también yo creo que se va adaptando en función del escenario, ¿no? Y por eso decía el tema del sector. Digamos que en nuestro caso somos muy sensibles a todos los cambios de normativas y situación en la que nos encontramos en este escenario de la pandemia del COVID y de las diferentes fases, con lo cual cualquier movimiento que se hace gubernamental tiene un impacto directo con nosotros porque al final pues, nuestros clientes buscan sus soluciones en la sanidad privada, ¿no? Porque están acostumbrados a tener las relaciones con nosotros. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos visto que se ha traspasado parte de los contactos que tenían nuestros clientes al canal tradicional del canal voz. Por la cercanía que tenemos, por el trato personalizado que tenemos con los clientes y por la resolución, ¿no? Y es también un hecho que el que la gente esté en su casa, no teniendo opción de salir, busca alternativas a sus problemas, ¿no? Y en este caso, en los temas de salud, digamos que su problema ahora mismo es el primordial. Lo que les interesa es, oye, ¿qué sucede con mi tratamiento de rehabilitación de fisioterapia o con la visita que tenía a mi clínica dental? Entonces, buscan esa inmediatez que les resuelvas en el momento, tienen muchas dudas y no tienen muy claro qué va a suceder, ¿no? Entonces, los canales digitales al principio sí nos estuvieron dando mucho apoyo, ahora estamos volviendo otra vez hacia el canal más tradicional, pero que también es para mí, yo considero que es el más cercano de todos porque es el que tiene la relación humano a humano, que es las llamadas y la voz, ¿no? Entonces, en ese sentido, la demanda para nosotros sí cambia del cliente, aunque es verdad que lo que siguen buscando es nuestro asesoramiento en los temas de salud y qué soluciones les podemos aportar. Y ahí, durante estas semanas, ya no meses, sino semanas, hemos ido trabajando pues un poco adaptándonos a lo que nos van demandando y tratando de anticiparnos, ¿no? Pues ofreciendo la videoconsulta a toda la cartera de clientes, manteniéndolos informados constantemente con comunicaciones semanales en las que dábamos recomendaciones de salud preventiva, temas de nutrición, temas de ejercicio físico, talleres con los hijos, porque al final teníamos que tener en cuenta que todo el mundo estaba en su casa y no podía salir, no podía salir a hacer ejercicio, no podía sacar a los niños al parque. Entonces, ¿qué cosas puedes hacer con tus hijos? ¿O qué cosas puedes hacer con tu pareja? O si eres un apasionado de la cocina, ya que estás en casa, ¿qué puedes cocinar que sea sano y sea saludable, ¿no? Entonces, intentamos siempre aportar ese punto de valor añadido a los clientes que tenemos, ¿no? Interesante, ¿no? Mucho más próximo, ¿no? La relación más cercana, por lo que estás comentando, ¿no? Total, nosotros lo basamos siempre en que nuestros clientes nos vean como su
su compañero de salud, ¿no? Que le apoya, porque estamos especializados en eso. Entonces, tenemos margen para poder aportar soluciones más directas y más prácticas con el cliente, ¿no? Que de verdad que le estén aportando valor, ¿no? En la perspectiva con los empleados, en la relación, ¿algún detalle que quieras resaltar que ha cambiado o que habéis apreciado distinto? Sí, ahí hemos seguido la misma filosofía que con los clientes, ¿no? El tema de la cercanía. El estar separados, cuando habitualmente estábamos juntos, yo creo que el ser humano necesita el contacto, ¿no? Somos un ser relacional. Entonces, cuando no tenemos a los que estamos acostumbrados a tenernos a nuestro lado y además no es algo que haya sucedido de manera progresiva, sino que esto fue de repente, de una semana para otra, se cortan prácticamente los lazos físicos, ¿no? Entonces, yo creo que eso al final lo que desata es que todas las emociones y la sensibilidad están a flor de piel, ¿no? Entonces somos como más sensibles a la hora de hacer videoconferencias. Estamos como más estamos más abiertos a estar cerca de nuestros compañeros, ¿no? Entonces ese espíritu de colaboración, de compañerismo, fue muy bien aprovechado, yo creo que por los equipos de People, para tener sesiones que profundizaran en la cercanía de los empleados y de los colaboradores, ¿no? Entonces, webinars muy relacionados con la situación en la que nos encontramos. Repito, situación familiar que, como decíamos al principio, esto no es que sea teletrabajo, porque estás aquí en casa pues, con los niños, con tu pareja, con tus personas mayores, etcétera, con lo que tú tengas en tu casa habitualmente, ¿no? Entonces, talleres para esto, talleres recreativos para tus hijos, talleres para qué actividades puedes hacer con personas mayores que están conviviendo contigo. Y después algo que fue fundamental también para mantenernos a todos enganchados en esta situación que desde el principio fue súper tensa. Estoy pensando sobre todo en mis compañeros de hospitales y de las residencias de mayores, que ellos estábamos todos en primera línea de una manera u otra, pero ellos, desde luego, vamos, fueron unos campeones, ¿no? Entonces, los mensajes diarios que tenía nuestro consejero delegado Iñaki Ereño a todos los empleados explicando la situación, ingresos, altas, acciones que hacía la compañía, acciones que hacíamos con los clientes, etcétera, eso nos permitió a todos estar mucho más cerca de lo que estaba haciendo la compañía, de estar mucho más unidos entre las diferentes unidades y creó un espíritu todavía más fuerte de unidad, ¿no? Bueno. Y yo creo que eso fue un gran éxito para, vamos, desde mi punto de vista, para los empleados. A mí me pareció simplemente maravilloso. Pues nos gusta escuchar esto, ¿eh? Pues entramos en el tercer bloque, la vuelta a la normalidad. Lo haremos más corto porque vamos ya un poquito justos de tiempo. La pregunta es, ¿estamos preparados para teletrabajar? ¿Cómo vemos la desescalada, Carmen? Bueno, pues por ser... Yo aquí soy muy positiva. O sea, en lo que nosotros habíamos avanzado bastante con teleworking, pero es verdad que quedaban resistencias. Yo creo que realmente esta crisis ha venido a romper resistencias y tabús sobre el teletrabajo, con lo cual creo que el teletrabajo ha venido para quedarse. En un primer momento porque hará falta por la necesidad de distanciamiento social hasta que volvamos a una normalidad parecida a la que teníamos. Ahora la nueva normalidad será diferente, por lo menos durante un periodo, hasta que seamos capaces de entender el virus que tenemos aquí encima de la mesa ahora mismo. Entonces, para mí, para el teletrabajo son buenas noticias. Creo que ha venido para quedarse. Creo que además se han roto resistencias y barreras con este tema. También es verdad que el teletrabajo no es lo que estamos viviendo ahora, por lo menos en mi opinión. Creo que el teletrabajo tiene que ser una medida que permita la conciliación, además del aprovechamiento de las redes de tecnología y de la digitalización. Entonces, para mí, sí, ha venido para quedarse, nos va a ayudar en la vuelta a la normalidad que nosotros estamos visualizando muy paulatina, muy paulatina para la vuelta a los edificios, con edificios inicialmente
con una densidad de ocupación muy baja en el momento inicial, donde además vamos a tener en cuenta el sentir de cada persona y de cada colaborador, porque cada uno tenemos diferentes situaciones o por logística familiar o por cómo estamos viviendo la situación o por sensibilidad propia. Vamos a tener muy en cuenta en ese sentido también la voluntariedad para la vuelta. Igual que hay gente que creo que no se está planteando la vuelta, también hay personas que están deseando volver, entonces es algo que también lo vamos a tener muy en cuenta. Y luego con unos edificios súper preparados, bueno, con muchas cosas para garantizar la seguridad y salud de todos. Entonces, para mí el teletrabajo, pues creo que son buenas noticias, creo que nosotros lo habíamos visto, es muy bien valorado por todo el mundo, ahora lo ha disfrutado todo el mundo, es verdad que no es exactamente, pero lo hemos vivido y hemos visto que aporta, que la productividad es buena, bueno, creo que sí que ha venido para quedarse clarísimamente. Vosotros en Cofares, Daniel, ¿cuál es vuestra perspectiva? Sí, pues un poco bastante parecido, ¿no? Es verdad que aquellos colectivos que trabajan más codo con codo, el desconfinamiento va a ser de una forma muy distinta. De hecho, nosotros el Contact Center no podemos asumir devolverlo en junio, ni siquiera en julio. Entonces, eso sí que va a requerir una reflexión. Incluso es posible que esa parte de teletrabajo quede y se mantenga. Porque con la situación actual y sobre todo también con las voces que dicen que en otoño puede haber una segunda ola, pues hay que estar muy seguros para devolver un poquito toda la parte de contact center a las oficinas físicas, ¿no? Y en la otra parte, yo creo que para los escépticos del teletrabajo, esto ha demostrado que se mantiene la productividad, se alcanza una mayor flexibilización de los horarios de trabajo, la gente está más feliz, pudiendo disponer también de esa mayor conciliación y sí se va a quedar. Yo estoy convencido de que las operaciones de compra de edificios de oficinas o la media, el promedio de metros cuadrados por oficina va a bajar considerablemente, ¿no? Antes ya teníamos el apocalipsis retail, que llamaban, ahora va a ser el apocalipsis del renting office, ¿no? Tenemos que hacer con las inmobiliarias el próximo webinar, ¿no? A ver qué nos cuentan. A ver qué cuentan, sí. ¿Tu opinión, Óscar? Coincido con Carmen y con Daniel, ¿eh? Yo creo que el teletrabajo ha venido para quedarse. En mi opinión será un modelo flexible y mixto. Es decir, que buscaremos algo que no sea fijo, el que sí tengas que estar en teletrabajo o sí tengas que estar en presencial, sino que en función también de tu actividad, del equipo y de las responsabilidades que tengas, que puedas tener una solución mixta que te permita además tener mucho más conciliación con tu vida personal. Y después, en cuanto a la desescalada, coincido también con Daniel. O sea, en nuestro centro de relaciones con cliente lo estamos pensando de una manera gradual, porque aquí todos los criterios de seguridad, bueno, lo que decía al principio, ¿no? El criterio de salud y de seguridad para los empleados es el criterio número uno, el más importante, ¿no? Y aquí el mantener las distancias, todo el tema de limpieza, etcétera, en sitios en los que ya teníamos espacio, ¿no? Tenemos un centro que tiene bastante espacio y zonas comunes son amplias para los colaboradores y los asesores, ¿no? Pero aún así hay que hacerlo de manera gradual porque, como decía Daniel, si tenemos un repunte, tenemos que ser ágiles para volver a una situación en la que si hay una parte presencial, volvamos otra vez al teletrabajo. Pero también, por otro lado, y estábamos precisamente estas semanas con todo este tema de la vuelta, ¿no? Por otro lado, pesa el punto de volver a vernos. Y entonces tenemos que encontrar ahí el mix entre la seguridad, absolutamente, pero también la seguridad física, pero también la salud mental. Así es, tenemos necesidad de abrazar a nuestros seres queridos y amigos, ¿no? Sí. Muy bien, pues muy enriquecedor. Tenemos algunas preguntas, tenemos unos poquitos minutos. María, por favor, si nos puedes ir trasladando. Hola, buenos días. Mira, nos preguntan, dicen, buenos días, me gustaría que explicasen cómo se está midiendo la productividad antes y después de la pandemia. Muy bien, pues, ¿queréis romper el hielo alguno de los tres? Sí, mira, si quieres, nosotros, por ejemplo, que ya teníamos medidas de productividad antes,
para los equipos concretamente de operaciones es muy sencillo, porque sabéis que al final son equipos donde se ve la actividad que se está haciendo y se conoce la que hacen un día trabajando desde el edificio y un día teletrabajando y por lo tanto no plantea mayor actividad. Para el resto de los equipos, para nosotros es un tema del tipo de cultura que tienes. Nosotros siempre hemos trabajado bajo la cultura de confianza y entendemos que es el manager el que tiene que garantizar que la productividad se da en los equipos y que están trabajando adecuadamente. Entonces, hay una parte que es muy sencilla, los equipos comerciales, los equipos de operaciones, se puede tener una medición cuantitativa, pero para teletrabajar, para mí lo más importante es que realmente partamos de la base de una cultura de confianza y logros, de las dos cosas, ¿no? Si veis nuestra política de teleworking, que la tenéis en el convenio colectivo, pues habla de que antes de COVID solamente las personas con un desempeño bueno, no excelente, digo bueno, pudieran trabajar con un nivel de madurez, porque sí es importante que tengan capacidad de resolver por sí mismos las cosas, ¿no? Entonces, bueno, la medida de productividad para nosotros en operaciones es muy sencilla para todos los equipos de operaciones. Teníamos mediciones previas y luego posteriores. Los equipos comerciales llevan su medición de resultados comerciales y por lo tanto no lo mismo da que estén físicamente que no, y para el resto es una medición por parte del manager, o sea, de realmente en base a la cultura de confianza, pues saber en qué está cada uno. Óscar, ¿ibas a decir algo? Iba a decir algo exactamente lo que ha dicho Carmen. O sea, es que es así. O sea, los equipos de servicio y los equipos de operaciones comerciales, al final tienes unos indicadores cuantitativos que siguen siendo los mismos. Tú tienes que valorar, pues como decía Daniel, ¿no? Pues al principio ves que puede haber una ligera caída, pero después retomas la normalidad. Y después en los que no son tan operativos, es una cuestión de responsabilidad, de confianza y de que el manager tiene que saber cómo es el desempeño de sus colaboradores. María, ¿tenemos alguna pregunta? Daniel, perdona. No, simplemente también yo creo que todos lo vemos con las calls, ¿no? La eficiencia en la gestión del tiempo también y las herramientas de gestión de proyectos, ¿no? En fin, no se pierde tanto tiempo ya y yo creo que la dedicación a las calls es más del 50% en mandos y demás y lo vemos día a día cómo se gestiona bien el tiempo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, María? ¿Tenemos? Sí, tenemos varias. En relación con el crecimiento del canal digital, en relación con el cliente, preguntan cómo hacer frente a la barrera de que la relación con el cliente digital es mucho más fría. Pues ahí nuestra experiencia a la hora de tratar con canales digitales, como puede ser el chat online, redes sociales o los emails, es una cuestión de humanizar el canal. Es decir, de que la persona que está atendiendo ese canal sea consciente de que tiene que darle un toque humano. Y el toque humano es personalizar los saludos, personalizar la gestión que estás haciendo adaptada a las cuestiones que te plantea ese cliente, huir de mensajes genéricos y básicamente es interactuar como si estuvieras hablando con la persona que está al otro lado del canal. Yo ahí también añadiría toda la parte de omnicanalidad. Ya habían trabajado mucho las empresas de forma previa a todo esto, ¿no? Y habían desarrollado workflows donde estaba una parte más transaccional, más de soporte digital, pero también venía acompañada de una parte de una gestión humana, ya sea a través de una persona, de un agente de contact center o de un chat proporcionado por una persona, ¿no? Y por no poner el ejemplo de Cofares, el ejemplo de Sanitas en eso es bastante brillante, ¿no? Cómo son capaces de armar la parte de canal digital con la parte también de asistencia humana, ¿no? Muy bien. Nos quedan 2 minutos. Seguro que quedan más preguntas en el tintero. Las vamos a tener que dejar para otra ocasión para cumplir con nuestro horario. Pero sí me gustaría concluir dando las gracias a los asistentes por la atención y especialmente a vosotros, los panelistas, ya no solo por vuestra participación. Yo creo que tanto Sanitas como Cofares como AXA habéis jugado y estáis jugando un papel muy importante en esta crisis, en el centro, ¿no? de la ayuda, del apoyo en las distintas perspectivas que habéis mencionado. Y los que estamos en el otro lado debemos daros las gracias por vuestro apoyo, porque sin lugar a duda pues lo habéis hecho más sencillo, más fácil o más llevadero.
Sí deciros a todos que desde Sabio Group pues, nos ponemos a vuestra disposición para poder ayudar a las compañías en los procesos de transformación, en estos nuevos retos que han surgido, que van a ir surgiendo, como hemos visto por los comentarios que habéis mencionado, ¿verdad? Todos los nuevos cambios que va a haber en el futuro, como el teletrabajo está por descubrir, ¿no? La verdadera foto del teletrabajo, y bueno, pues eso va a implicar retos y la tecnología pues va a ser una herramienta que nos va a ayudar. Aquí estamos para ayudaros a todos desde Sabio Group y estaremos encantados de compartir experiencias que seguro que van a ser enriquecedoras. No olvidéis que nos volvemos a ver el día 26 en el webinar de experiencia de cliente, y de nuevo reiterar las gracias a todos y sobre todo cuidaros mucho, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Chao.